Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 6 de junio, en el que veremos como siempre nuestros tres índices americanos, acciones seleccionadas de distintos sectores cotizadas en Wall Street y los earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues vamos a empezar como siempre con nuestro Dow Jones, que como estáis viendo, pues la semana fue básicamente positiva por lo general, aunque ligeramente plana, podríamos llegar a decir. Tuvimos una semana que en el Dow Jones se cayó un menos 0,94%, en los otros dos índices el comportamiento fue un poquito mejor, pero sí que parece que en general en todos los casos pues parece que este rally está empezando a perder fuerza y es algo que ya dijimos durante el anterior análisis semanal, que en el momento en el que nosotros viésemos, en el que teníamos ese tipo de días en los que de repente subimos un 1,5, un 2%, pero al día siguiente volvemos a caer pues un 1% también y vamos con esa volatilidad, digamos, arriba y abajo durante una misma semana, significa que el rally ya está empezando a perder esa fuerza y muy probablemente pues veamos que tocamos una resistencia que ya prácticamente la hemos tocado en el Dow Jones de cara a las próximas sesiones y a partir de ahí pues podamos otra vez ver ese tipo de caídas durante las próximas sesiones y durante esta semana. Entonces, las dos opciones que veo para el Dow Jones para esta semana es, sobre todo, si vamos al alza, pues que nos paremos en la resistencia que tenemos en esta zona de los 33.500 puntos básicos aproximadamente, que tengo aquí marcada, y después en ese momento será el momento en el que probablemente el rally finalice por completo y la veamos caer y veamos qué tal se soporta pues aquí en la zona de los 32.850 puntos básicos aproximadamente, que es un soporte también bastante interesante y que ya rompimos en forma de resistencia anteriormente y es algo que va a marcar bastante el futuro en el corto plazo, sobre todo para el Dow Jones, ya que si rompiésemos este soporte que estamos viendo aquí en estos momentos, pues muy probablemente lo más seguro es que nos vengamos de nuevo por debajo de los 32.000 puntos y probablemente pues vengamos también a testear nuevamente esos mínimos que ya vimos durante el mes pasado. Si pasamos al S&P 500, pues bueno, el comportamiento ya sabéis todos que es un poquito peor. Durante la semana también hubo en el global una caída, aunque fue muy pequeña, pero hubo una cierta caída. El comportamiento, como digo, es exactamente lo mismo. Tenemos incluso aquí un pequeño gap, si lo pudiésemos considerar, porque tenemos el cuerpo casi tocando a la parte fina de la vela. Pero bueno, no es algo que nos importe demasiado. Lo que sí que nos importa es que nos hemos quedado justo por debajo de esta resistencia en estos momentos, que es la zona aproximadamente de los 4.115, 4.120 puntos básicos. Nos acabamos la sesión literalmente justo por debajo de esa resistencia, aunque ahora mismo si estamos viendo en el pre-market, cuando yo estoy grabando esto, podemos ver que por lo general parece que va a haber un día verde, al menos en estos momentos. Los tres índices están apuntando a subidas de un 1 y pico por ciento, pero como ya sabéis, la volatilidad que existe en estos momentos, durante estas semanas y estos meses, pues puede tumbar perfectamente al mercado antes de que abra la sesión y luego una vez abierta más de lo mismo. Por tanto, al S&P, pues la resistencia clave en estos momentos, que es la que ya tocamos durante la sesión del jueves, es la zona de aproximadamente los 4.170, 4.180 puntos básicos, aproximadamente siempre, y que si llegásemos a romper, pues lo más interesante de todo es pararse aquí en esta zona de los 4.225 puntos básicos. Es la que yo dije que es probablemente donde se acabase este rally cortoplacista de cara al S&P y que no me extrañaría nada si llegásemos a lo largo de esta semana o como mucho dentro de dos, pues el ver cómo el S&P toca esa resistencia y después, como habíamos dicho con el Dow Jones, pues pudiésemos ver nuevamente esas caídas y soportarse como mínimo hasta esta zona de los 4.065 puntos básicos. Por último, de los índices, si nos fijamos en el Nasdaq, pues vemos un gráfico también bastante similar, en el que como veis, pues las velas básicamente son exactamente las mismas, el comportamiento pues es también bastante similar, pero evidentemente el comportamiento del Nasdaq, pues en el corto plazo no es exactamente lo mismo. Fijaros cómo aquí sí que está más pronunciado ese gap que mencionaba que era muy pequeño en el caso del S&P 500, pero aquí sí que tenemos ese gap de cara a que lo tengamos que cerrar durante las próximas sesiones seguramente
Así que no me extrañaría nada ver al Nasdaq otra vez en la zona de los 12.250 aproximadamente, sin ningún tipo de problema, y que evidentemente si ya rompiésemos pues este soporte que tenemos en la zona de los 12.200 puntos básicos aproximadamente, pues que volvamos otra vez a testear esos mínimos que ya tuvimos durante finales del mes pasado y muy probablemente que se puedan llegar incluso a perforar. Hay que fijarse para saber esto, si se va a cumplir o no, el ver cómo ha ido durante las consolidaciones que tuvimos ya en el pasado, sobre todo durante el año 2020 y 2021 en este caso. Y hay que fijarse, por ejemplo, mira, fijaros este pedazo de gap que tenemos aquí en esta zona, pero por lo general, ¿dónde tenemos esos soportes de importancia? Pues aquí a priori podemos ver uno de los 11.270 puntos básicos aproximadamente, que por lo que veo es bastante importante, de bastante importancia. Y después lo siguiente que ya tenemos, la siguiente parada, así de importancia que podamos ver así rápidamente, la tenemos en la zona de los 10.960, 10.970 puntos básicos, que ahí ya sería un soporte para parar directamente con gran fortaleza, porque después de eso ya prácticamente volveríamos a los niveles previos al año 2020. Y ahora mismo pues el mercado todavía no está en esa situación de sobrevenderse de tal manera. Por lo tanto, me costaría verlo más en esa zona, pero sí que quizá la podamos ver pues llegar a esa zona de ese soporte tan importante un poco por debajo de los 11.000 puntos básicos, que lo veamos pues en la zona de los 10.900, una cosa así, sin ningún tipo de problema durante las próximas semanas o algún mes vista. Si por entonces la situación ha mejorado, si vemos que estos problemas empiezan a desaparecer, que empieza a haber un poquito más de luz al final del túnel, por así decirlo, pues podríamos ver que evidentemente ya tocamos suelo definitivamente, que esos son los mínimos absolutos de cara a este año y que a partir de ahí ya pues empezase la recuperación de este mercado y que poco a poco pues evidentemente nos fuésemos dirigiendo ya hacia los máximos históricos, que muy probablemente durante este año 2022 me extrañaría bastante que, por ejemplo, el Nasdaq llegase a volver otra vez a los máximos históricos, porque estamos ya en el mes de junio y actualmente para volver a romper a máximos históricos necesitaríamos que subiese un 33% el índice. Por lo tanto, esto es algo que es bastante complicado, es algo muy difícil de cara a los próximos 6 meses, que es lo que nos queda básicamente del año 2022, y que lo más seguro es que acabemos pues eso, con un año negativo, pero que a lo mejor en el segundo semestre pues podamos recuperar un poquito esta gran caída que hemos tenido. Si os está gustando el vídeo hasta este momento, no olvidéis darle a ese botón de me gusta para que más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca este canal recomendado y la comunidad crezca. Vamos a pasar ahora a las acciones, vamos a ir viendo un poco un mix, como siempre, de distintos sectores del S&P 500, de estas de las más importantes que mueven al mercado en general. Empezamos con Coca-Cola, pero antes de llegar a la propia acción, muchos preguntáis siempre dónde podemos encontrar buenas oportunidades, dónde podemos invertir en estos momentos, dónde podemos sacar una rentabilidad pues aceptable al menos, ¿no? Y yo la respuesta que daría en estos momentos, sobre todo, sería depende. Depende sobre todo de qué tipo de inversor seáis, que si vais buscando pues dividendos, si vais buscando un alto retorno, aunque suponga un poquito más de riesgo, evidentemente. Si vais buscando pues acciones muy seguras, pero que vayan muy despacito, que nos protejan un poquito más de cara a estas caídas. Si vais de cara al corto plazo a hacer algún tipo de trade. Si en cambio estáis mirando en el largo plazo, pues todo eso son funciones diferentes que nos varían y que dependen de la respuesta a esa pregunta. Entonces, si nosotros vamos pues con una perspectiva de bajo crecimiento, nos metemos en un poco de dividendo, va a ser seguro en caso de que tengamos alguna recesión económica y lo que tengamos ahora mismo por delante con esta incertidumbre, empresas del tipo defensivo, pero que tengan unas valuaciones aceptables, no como otras que aunque sean del sector defensivo, pues están con unas valuaciones disparadas, y así les pasó que tuvimos un Target, por ejemplo, cayéndose un 30%, tuvimos un Walmart cayendo también un 20 y tantos por ciento. Ese tipo de compañías en estos momentos no, porque por mucho que sean defensivo y por mucho que las necesitemos, aunque haya una recesión, aunque haya lo que tenga que venir, nosotros no podemos pagar siempre el precio que esté estipulado en ese momento, porque muchas veces está sobrevaluado y esas valuaciones no nos acompañan y tarde o temprano van a acabar reduciéndose y comprimiendo. Por lo tanto, vamos a ver a Coca-Cola del sector defensivo, de que ya conocéis todo el mundo, de cómo se ha ido comportando durante las últimas semanas. Ha aguantado bastante bien desde que tuvo, pues prácticamente desde ese anterior reporte de los earnings, que llegó pues, a la zona de los $67 aproximadamente, y que desde entonces, desde
de esos máximos históricos ha caído solamente un menos 6%. Básicamente vino lastrada por este día nefasto que tuvimos en el mercado a mediados, la segunda quincena ya del mes de mayo, casi un menos 7% para Coca-Cola, que fue básicamente cuando todos estos supermercados como Target, Walmart empezaron esa semana a reportar aquellos earnings en los que hubo bastante pesimismo, etcétera, y en el que vimos pues cómo este tipo de acciones se vieron lastradas por ese tipo de movimientos. ¿Qué podemos esperar de Coca-Cola en estos momentos? Pues tenemos que tener en cuenta que Coca-Cola la tenemos aproximadamente en 25 veces beneficios aproximadamente, con un forward pues de 24, no con mucho cambio, y que podamos ver que sí que pueda ser bastante resistente en este tipo de factores macroeconómicos, aunque también se ve afectada de la alza de precios, por ejemplo, por el aluminio para hacer las propias latas, por los costes de producción, etcétera. Todo esto también le afecta a la compañía, pero parece que sí que está sabiendo pasar bien la inflación al consumidor, y esto está haciendo que sus márgenes pues no se vean afectados y podamos ver cómo la empresa sigue creciendo al mismo ritmo que lo estaba haciendo anteriormente. Además, al considerarse una empresa defensiva, y es algo que para muchas personas, pues entre comillas, evidentemente la consideran como una necesidad de su día a día porque la tienen que consumir, evidentemente estamos hablando entre comillas, ¿vale? Y evidentemente esto es algo que beneficia al balance de la propia compañía, y vemos como pues en este caso la empresa aguanta bastante bien, la acción la vemos que no cae prácticamente nada, y es una buena oportunidad en el corto plazo siempre que respetemos esas valoraciones. Si nos fijamos en otra que es defensiva, que ya conocéis todos también, del sector healthcare, pues podemos ver, por ejemplo, a Johnson & Johnson, que ahora sí que se ha dejado ya un poco más de terreno. Está bastante cerca de estos mínimos, aproximadamente de los 175, 174 con mucho dólares por acción, y que mientras que no la veamos caer a lo mejor pues hasta esta zona de los 172, 171 dólares, que es cuando ya tuvimos esa otra consolidación anteriormente, pues quizás no sería tan interesante por el hecho de que ya ha sido bastante comprada durante los anteriores meses por ser esa acción defensiva, la joya de la corona de healthcare, en este caso con un dividendo muy estable, con una deuda muy estable, y que evidentemente todo eso pues atrae a todos los inversores. ¿Qué podemos ver durante las próximas semanas? Pues podemos ver que Johnson & Johnson probablemente pueda continuar corrigiendo levemente, pues como digo, hasta esta zona de los 174, como mucho 172 dólares, pero que tranquilamente se quede consolidando lateralmente entre esos mínimos y aproximadamente los 181, 182 dólares sin ningún tipo de problema. Otra que también lo ha estado haciendo bastante bien, y hace tiempo que no la mencionábamos aquí en un análisis semanal, era Eli Lilly, que viene a hacer máximos históricos durante la semana pasada, la sesión del lunes o el viernes del anterior, no me acuerdo bien, pero sí, al fin y al cabo estamos ahí en esos máximos históricos, y es una acción que también lo está haciendo muy muy bien. Es una acción de productos farmacéuticos, de medicinas, productos químicos, etcétera, y que es líder básicamente a nivel mundial, tiene una ventaja competitiva muy alta. Y si nos fijamos en sus valoraciones, pues bueno, no son las más baratas si nos fijamos en todo ello, porque tenemos un price to book, por ejemplo, si no recuerdo mal, de 8 con algo, después sobre beneficios aproximadamente 30 veces, que evidentemente es bastante exigente, pero sí que tenemos que tener en cuenta que es una empresa que es bastante sólida, bastante segura en este tipo de espectro macroeconómico, aunque si os fijáis en mis ratings, en los precios objetivos que yo voy dando, la tengo valuada de aquí a un año que pueda llegar a estar en los 260 dólares, y que yo le daría pues un rating de venta ligera aproximadamente, porque me parece que ahora mismo está sobrevaluada, pero se está viendo beneficiada de verse como una empresa bastante defensiva y que se aprovecha de todo este espectro macroeconómico. Si pasamos a otro sector diferente, podemos ver un poquito la energía, que ahora mismo pues el barril del Brent está volviendo a subir nuevamente. Tenemos aproximadamente el barril en los 120 dólares y no hay perspectivas de que vaya a caer en picado todavía en el corto plazo, y todo esto evidentemente beneficia pues, a empresas como Chevron en estos momentos, que también están muy cerca de estos máximos anuales de hace varios años ya. Si nos vamos hasta el año 2008, creo que tenemos unos máximos más altos todavía, creo que no son máximos históricos todavía para Chevron. Si me equivoco, pues bueno, será por muy poco, pero sí que estamos ahí bastante cerca, digamos. Entonces, en el caso de las petroleras como Chevron, como Occidental Petroleum, como Marathon, como ExxonMobil, todas estas que se mueven básicamente por cómo lo está haciendo el barril de Brent, el WTI también,
pues básicamente vamos a ver que puedan seguir todavía teniendo un recorrido alcista en el corto plazo, pero que, como ya he dicho en multitud de ocasiones, son son acciones con las que hay que tener bastante cuidado en estos momentos, porque ahora mismo ya sí tienen ese rally metido en el precio de la acción, todo ese dinero de los barriles de petróleo que han subido está ya metido dentro de la acción. Y es algo bastante peligroso si queremos entrar en una zona ya de máximos históricos en las que venimos pues básicamente desde los mínimos imparables desde septiembre de 2021, por contar estos mínimos porque los había más bajos todavía, pero que por ejemplo esta acción se ha revalorizado un 88% en menos de un año. Por lo tanto es algo que hay que coger un poquito pues con pinzas, de tener cuidado. Empresas también pues como Coterra Energy es otra que yo también sigo bastante y que, como estáis viendo, pues está también bastante cerca de los máximos históricos, como muchas otras. Tenemos a Marathon Petroleum, pues mira, más de lo mismo. Esta sí que está en máximos históricos porque me llegan las notificaciones. Tenemos a Occidental Petroleum. El señor Warren Buffett pues lo estará haciendo bastante bien en estos momentos, y por lo general, pues como digo, depende bastante de cómo esté la materia prima y de cómo se está funcionando en esos momentos, pero que por lo general pues básicamente hay que tener bastante cuidado sobre cómo se puede llegar a comportar. Vamos a fijarnos en alguna tecnológica, pero vamos a dejar a las FANG de lado esta semana. Vamos a ver otras de segunda categoría, si la queremos llamar, aunque es muy importante, como Adobe, por ejemplo. Y podemos ver que claramente está por encima de este soporte clave que yo marqué en la zona de los $416 aproximadamente, y que, al igual que hemos dicho con el Nasdaq, con el resto de los índices, es una acción que en estos momentos, pese a que parezca que está sobrevendida porque venimos de estar pues en la zona de los $700 básicamente, y que ahora estemos pues con un menos 40% digamos aproximadamente, podemos ver que no debería haber ningún tipo de problema para que esta acción cayese todavía más. Es una empresa que sí, siempre ha sido de alto crecimiento, como buena tecnológica, y que básicamente lo que se está proyectando es que durante los próximos años este crecimiento está cuestionado, se puede llegar a ralentizar, estancar, y evidentemente esos múltiplos pues no se pueden quedar en lo que era anteriormente. Aún así, en estos momentos, Adobe, si no recuerdo mal, sigue estando a unos 30 veces beneficios, 20 y mucho, 30 y poco, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente 30 veces beneficios, que para una acción que se pueda ir ralentizando, está por ver también, evidentemente pues sería unos múltiplos bastante caros, y que probablemente pues la volvamos a ver caer por debajo de estos $400 por acción durante las próximas semanas, si vemos que el mercado se sigue comportando de manera nefasta como ya lo ha hecho en otros meses. Si pasamos pues a otras como CRM, que es Salesforce, venimos de los earnings durante la semana pasada, pues básicamente vemos que hemos generado este gap enorme. Es otra que está con unas valuaciones muy altas. No hay que fijarse tanto aquí en las veces beneficio en la que está, en el PER no nos tenemos que fijar tanto porque ahora mismo el beneficio por acción es bastante bajo. Tenemos aquí 0,98, pero tuvimos alguno negativo si no recuerdo mal. Bueno, 0,03 negativo, 1,97, bueno, no son, digamos, unos beneficios por acción demasiado altos en comparación al precio que cotiza dicha acción, y la podemos ver pues que durante el anterior año, durante el 2021, pues probablemente la veamos a 120 veces beneficio, pero no hay que tenerlo en cuenta cuando el EPS en este caso es tan pequeño. Entonces, sí, sigue estando todavía un poco cara. Podemos ver que es otra del tipo Adobe, que la podemos ver pues que se puede ir ralentizando durante los próximos años, y que perfectamente puede llegar a romper también este soporte que tengo en la zona de los 171 y cerrar por completo este gap hasta la zona de los 166 sin ningún tipo de problema. Además, no me extrañaría nada verla pues meterse en esta consolidación de la zona ya de los $160 aproximadamente, y que ahí sí que pudiésemos tocar suelo, configurar un poquito lateralmente, y hasta que llegue el momento, como había dicho antes en el Nasdaq, de que ya hemos tocado ese suelo definitivo y podamos seguir pues esa recuperación lentamente de cara pues a lo mejor a un año vista, un año y medio, pues en ese momento ya la podemos volver a ver cómo se desempeña de una manera bastante interesante por lo general. Por último, vamos a ver estos earnings que tenemos para esta semana, que por lo general, pues bajo mi punto de vista, no son nada interesantes. Tenemos, pues sí, alguna pincelada con alguna empresa, pues bueno, como ya marqué aquí en mi tweet, pues a NIO, a DocuSign, y bueno, por lo general poco más. Tenemos sí a Campbell's, tenemos pues... Es que no resaltaría nada que pueda llegar a mover el mercado, y no hay nada por lo general que me llegue a interesar tanto como para meternos de lleno en ello y decir, pues bueno. En la jornada de lunes pues tenemos a GitLab,
que bueno, como digo, sin más, tenemos aquí a Casey's durante la jornada del martes, Lovesac, Campbell's, Five Below, NIO durante la jornada del jueves, DocuSign, pero que como digo, no van a ser unos earnings para nada interesantes, no van a ser unos earnings que muevan al mercado. Volvemos a tener también bastante acción china y bueno, por lo general, como digo, no va a ser nada que nos vaya a quitar el sueño, no va a ser nada que mueva un sector entero, digamos un sector del S&P 500 por completo, no lo va a mover ninguna de estas acciones, y que estamos en esa fase de transición. Tenemos un mes por delante hasta que vuelva a empezar la nueva earnings season. Dentro de no sé si 1 o 2 semanas tenemos los earnings ya de Adobe, de Nike, pero bueno, que están ahí mezclados en esas semanas en las que están esas empresas, esas acciones tan grandes y poco más, en las que no encontramos mucho más, hasta que, como ya digo, lleguemos a mediados de julio y empecemos otra vez la nueva earnings season. También, antes de acabar el vídeo, hay que recordar que durante la jornada del viernes, esta sesión, tenemos, antes de abrir el mercado, los datos de inflación. No sé si le dedicaré probablemente el viernes o el miércoles algún vídeo a cómo pueda venir esta inflación, qué puede ocurrir, cómo puede reaccionar el mercado, etcétera, porque también tengo planeado para esta semana el vídeo de Google que todos vosotros votasteis en Twitter ya hace un par de semanas y que por falta de tiempo pues no he podido desarrollar hasta esta semana, y espero que os guste, porque va a ser una nueva serie, un nuevo tipo de vídeo. Espero que os guste y bueno, lo veréis aquí en el canal esta semana. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí en la descripción si queréis estar al día de todo lo que ocurre en los mercados financieros, bajo mi Twitter, por ejemplo, que es @accionespbolsa, mi página web, que es accionespbolsa.com, si queréis consultar mis precios objetivos, ratings y algún artículo que voy escribiendo de vez en cuando, mi PayPal, si queréis hacer alguna donación y colaborar con el canal de manera voluntaria. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, suscribiros al canal, activando la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo.